Estamos en directo. Aquí estamos. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Bienvenidos a Labranza TV, Labranza TV. Informamos con devoción por la verdad y contamos las noticias como usted las contaría. Un fuerte abrazo para todos. Tenemos pues mucha información como siempre acumulada y vamos a intentar compartirla con ustedes de la mejor manera posible. Don Isabel, adelante, por favor. Pues salón, queridísimos amigos de esta retaguardia espiritual de las FDI. Aquí cada uno de ustedes pone ese pedacito de su corazón por amor a Israel y formamos uno enorme, un buen fuego también de cariño hacia Israel, una luz que alumbra a todos aquellos que quieren escuchar, ¿verdad? Pero mire, así somos, amamos a Israel y tenemos que decirlo, tenemos que comunicar que Israel está pronto a la victoria y que nos defiende. Sí, es el único país que nos está defendiendo de esta maldad y tenemos que apoyarle. Por eso ustedes que son sabios, hombres y mujeres, hemos adoptado y hemos escuchado nuestro corazón y aquí estamos para bendecir a Israel, sea el momento que sea, ¿verdad? Y a veces noticias que son tan difíciles de poder asumir y se nos pone esos sentimientos que no sabemos dónde colocarlos, pero miren, este es un lugar de confianza donde podemos pues compartir esa devoción por Israel, ese amor por ese pueblo maravilloso que ama la vida y bueno, pues así por lo menos estamos más tranquilos sabiendo que no estamos solos, porque a veces pensábamos que solamente nosotros amábamos a Israel, pero mire, estamos conociendo muchísima gente, miles de personas que aman a Israel. Desde aquí un fuerte saludo y cómo no a nuestro querido equipo de moderadoras, de moderadores que siempre están ahí. Mire, es que aunque estén en lo último que ya no pueden, al final pueden venir, hacen todo lo posible para venir, para saludarles, para estar ahí pendientes de todo. De verdad que muchísimas gracias. Y bueno, pues a don José por todo ese esfuerzo diario, diario, que nos permite pues poder vislumbrar estas noticias. Muchísimas gracias y vamos a los titulares. Pues entramos con los titulares de prensa. Recordamos que estamos en Siria todavía, Tenemos una última imagen, pero estamos todavía en Siria de lo que ha pasado, un último, más bien actualización. Recordarle que el Observatorio Sirio de Derechos Humanos afirma que aproximadamente había como 326 muertos combatientes drusos, 262 civiles también drusos y 182 de los cuales fueron ejecutados de forma por el personal del Ministerio de Defensa del Interior de Siria. ¿Esto qué significa? Pues que los datos actualizados ahora hablan ya más de 1.000 personas que han sido, y la palabra es masacrada, así que el titular, aunque le tenemos en pantalla, ha sido actualizado. Adelante, Isabel. Pues continúan los enfrentamientos en Sueida, Siria. A pesar del alto el fuego, los combatientes dicen mataremos a los drusos en sus casas. Sí, la última hora, por eso lo estoy compartiendo, estamos hablando de los titulares. La última hora es que, le digo hace pues muy pocos minutos, lo que se reporta, dicen, exactamente ha sido al mediodía y hay una actualización actual, valga la redundancia, se reporta calma en Sueida, en Siria, mientras los combatientes tribales se retiran. Hay más de 1.000 muertos tras una semana violenta en la ciudad de mayoría rusa, en la que Israel atacó a las fuerzas del régimen en su esfuerzo por ayudar a los drusos. Por tanto, esa es la última hora que se reporta, aunque dicen que continúan los enfrentamientos, en realidad continúan, pero a un nivel mucho menor porque las fuerzas, no iba a decir de defensa, pero no, las fuerzas sirias, el ejército sirio, se ha interpuesto, pero lo que ha hecho ha sido un camino de salida para los grupos que atacaron, los grupos yihadistas que atacaron a los drusos. Realmente lo que ha hecho, esa es la realidad, es permitir la salida de los grupos terroristas de la ciudad de Sueida. Eso es lo que ha hecho. Pero hasta todavía hay ataques esporádicos. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos dice que el número de muertos, ya lo hemos dicho, en Siria es de 940. Esto hace pocas horas, pero ya ha superado más de los 1.000.
Luego después le vamos a poner las actualizaciones muy rápidas de lo que estamos diciendo. Le pongo en pantalla grande para que veamos este mapa. Recordarles que las comunidades religiosas en Siria, estamos hablando de grupos sunitas, de alawitas y chiitas, comunidad cristiana y comunidad drusa y yihadistas. Aunque yihadistas, ya le digo que menos los cristianos y los drusos, los demás lo son. Eso es lo que podemos entender en cuanto a lo que está sucediendo. Además, ¿recuerden lo que dice Israel? Pues Israel dice que permitiría a las fuerzas sirias entrar en Suedia durante 48 horas en medio de renovados enfrentamientos. Eso lo dijimos el 18 de julio. Eso es lo que hizo en su Exactamente. momento. Pero, insisto, hasta hoy en día, cuando son las 18:53, a punto de ser las 19 horas, aquí en España, que son las 20 en Israel, se habla todavía de ataques esporádicos fuera o en las afueras de la ciudad. Esto es lo último que se está comentando. Recuerde que Israel y Siria acordaron ese alto el fuego, que lo anunció Tom Barak en el Palacio del Pueblo de Damasco, que fue la última información que tuvimos. La Sara, Julani, llamado de otra manera como se llamaba en su nombre de guerra, dice que Siria insta a los beduinos a respetar la tregua con los drusos y critica la intervención de Israel. Muy bien, critica la intervención de Israel, pero no critica las atrocidades que han hecho, evidentemente. ¿Qué nos dice el ministro de Asuntos Exteriores? Pues el ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Sa'ar, desestima la promesa de Sara. Es muy peligroso ser miembro de una minoría en Siria. Muy peligroso, realmente. Israel atacó, recuerden, el miércoles pasado las instalaciones militares y operativas del régimen sirio, exigiendo que las tropas del régimen se retiraran de Suedia. Y eso es lo que ha permitido que hasta, incluso le digo, hasta hace muy pocas horas, que todavía, insisto, hay esporádicos ataques, haya salido el grueso de los grupos terroristas y se hayan parapetado en realidad y les ha dado un camino de salida el ejército sirio. Eso es lo que ha pasado. Además, recuerden que los parientes y muertos y casas saqueadas es lo que ha habido. Los drusos de Siria se tambalean mientras que se asienta el polvo del derramamiento de sangre, que ha sido de lo más terrible. Las tropas sirias, que decían, pues se retiraron de la ciudad después de anunciarse la tregua, pero los enfrentamientos se reanudaron a última hora del jueves entre los combatientes tribales beduinos y los drusos. El jueves, el viernes, el sábado y el domingo. Hasta hace muy pocas horas, que, insisto, todavía la situación, a pesar de lo que están diciendo, no está clarificada. La morgue del hospital de Suedia está llena y ha recibido más y más, el dato también está limitado en el tiempo, más de 400 cadáveres desde el lunes, así ha compartido un médico. La violencia entre rusos y beduinos, ¿qué ha pasado? Pues se ha reanudado en la provincia meridional de Siria a pesar del alto el fuego anunciado por el jueves. Israel envía ayuda humanitaria a través de la frontera. Ya me imagino que habrá llegado, ¿no? Sí, en un momento lo vamos a compartir porque se está compartiendo esa información. Netanyahu, recuerden que ha prometido que no habrá fuerzas sirias al sur de Damasco, mientras que los beduinos y los drusos luchan a pesar de la tregua. Bueno, le vamos a pasar a las actualizaciones, porque estos son los titulares que hemos mantenido. Vamos a pasar a actualizaciones, recordándoles lo siguiente. Don Isabel va a pasar al modo de los... ¿cómo se llaman? Perdónenme la palabra. Moderadores, estaba buscando otro nombre. Moderadores, y mientras, durante 53 segundos, les pongo las anteriores ediciones diarias, que también nos van a poner en el contexto de lo que ha sucedido en las últimas horas. Así que, ediciones diarias y 53 segundos, continuamos. Labranza TV, 3 ediciones diarias de noticias. Primera edición, 6:30 AM en España, 7:30 AM en Israel. Incidente: la Iglesia Embajada del Estado Vaticano en Gaza. Segunda edición, 12 horas en España, 13 horas en Israel. Los drusos en alerta. Fuerzas sirias desplegadas de nuevo en Sueida. Tercera edición, 18:45 horas en España, 19:45 horas en Israel. Pánico en Siria. Al-Shara, ¿dónde está? Esa fue la última información que recibimos, que no se sabía dónde estaba Al-Shara. Señor Julani,
como se le conocía anteriormente. Mire, las actualizaciones que tenemos en pantalla, que ya estamos recibiendo, insisto, en directo también, estamos hablando de hace 3 minutos, son actualizaciones, recuérdelo. Una de ellas es que se reporta calma en Suedia, en Siria, y los combates tribales, los combatientes se han retirado. Ya hemos hablado de 1000 muertos, aproximadamente, esto no está cerrado definitivamente. Los residentes y un grupo de derechos humanos informan de calma el domingo, a esta hora, en la ciudad siria de Shueida, después de que los combatientes beduinos se retiraran tras una semana de violencia sectaria que ha dejado, insistimos, más de 1000 muertos. La ciudad de Shueida, que es de mayoría drusa, fue evacuada de todos los combatientes tribales y se cesaron los enfrentamientos en los barrios de la ciudad, pero no en las afueras de la ciudad, Por eso estamos hablando todavía de ataques esporádicos a esta hora. Según ha declarado el portavoz del Ministerio del Interior sirio en una publicación en Telegram, el portavoz norteamericano también para la región ha instado el domingo a que todas las facciones, todos los grupos, depongan las armas de inmediato. Mire, es una buena decisión, pero imposible de hacer porque los drusos todavía están amenazados de muerte y no es un mero análisis ni opinión. Eso es lo que están diciendo el resto de los grupos que, como le estoy diciendo, han salido escoltados realmente. Los terroristas que intervinieron han salido escoltados por el ejército de Siria. Esta es la realidad. La presidencia, el presidente, había anunciado ya un alto el fuego entre los combatientes beduinos y drusos, en la mañana del sábado, en la mañana y a última hora, que no se llegó a efectuar. Sin en cambio, esta mañana todavía, insisto, había esos ataques y ahora, a esta hora, todavía la información no es definitiva. Los enfrentamientos ponen de relieve, evidentemente, el reto que enfrenta el presidente, que es interino. El presidente de Siria no está, dijéramos, apoyado por todos los grupos. Es el que tomó el poder cuando se llevó por delante a Bashar al-Assad. El presidente interino, Ahmed al-Shara, considerado, fíjese cómo dicen, más comprensivo con los beduinos para imponer su autoridad sobre esta nación que está fracturada, intentó apelar a la comunidad drusa, aunque mantuvo una postura crítica con las milicias drusas. O sea, les pedía, que se dejaran masacrar. En una palabra, es lo que le estaban pidiendo. Y además, posteriormente, instó a los beduinos a abandonar la ciudad, que es lo que han hecho, pero insisto en este dato, bajo la pantalla y la protección del propio ejército sirio. Ha dicho, fíjese cómo es de cariñoso con los que han invadido la ciudad y han hecho atrocidades, que son los beduinos. Agradecemos a los beduinos por su postura heroica. O sea, que ha sido heroico lo que han hecho. Ha sido heroico el que han abandonado la ciudad después de haber aniquilado a casi 1000 personas o a cientos de personas, cometer salvajadas, violaciones. Han tirado a las personas por las terrazas, por los balcones de edificios altos. Eso es lo que han hecho, aparte de asesinar. No voy a decir las maneras. Eso es lo que tiene que agradecer el presidente de Siria. Eso es lo que está agradeciendo el presidente de Siria. Bueno, ha dicho que les agradece el que se comprometan plenamente con el alto el fuego y que cumplan las órdenes del Estado. Ha dicho en un discurso transmitido. Un portavoz del Consejo Tribal de los Clanes de Siria ha dicho a Al Jazeera el sábado por la noche, esta mañana, los combatientes habían abandonado la ciudad en respuesta al llamado de la presidencia en términos del acuerdo. O sea que ahora se han puesto muy cariñosos con su presidente, al cual ahora respetan. Pero ya les estoy diciendo importante el dato. Les ha servido de pantalla, les ha hecho una calle de salida. Les ha dado un camino de salida porque los drusos ya los tenían cercados. Y claro, no iba a permitir el gobierno que está a favor de los yihadistas que los drusos les vencieran en su propio terreno. Esto es lo que ha pasado. Los hospitales están hechos un desastre y eso es una palabra limitada. Están fuera de servicio además y todavía hay muchos
muertos y heridos, ¿eh? Y están en las calles, ¿eh? Y en las morgues totalmente llenas. O sea que lo que estamos reflejando es mucho más que un enfrentamiento tribal entre 2 o 3 grupos. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, que está monitoreando la guerra, con sede en Gran Bretaña, dijo que desde alrededor del medianoche Sueida ha estado experimentando una calma cautelosa, totalmente cautelosa y totalmente en calma, no. Ha sido una calma, no es la palabra que puedo encontrar ahora, cautelosa, lo dejamos ahí. Agregando que las fuerzas del gobierno habían bloqueado las carreteras que conducen a la provincia para evitar que los combatientes se dirigieran allí. Claro, para evitar que fuera más, pero también para que permitiera la salida de los que estaban. Esa es la realidad. O sea, lo que han hecho es bloquear las carreteras para que no vinieran más, porque estaban viniendo de muchos grupos de Siria para atacar a los drusos. Buena posición, evitar que entraran, pero también lo que han hecho es darle la salida a los que estaban. La Media Luna Roja Siria ha anunciado el domingo el envío de 32 camiones a Sueida, cargados con alimentos, con medicamentos, con agua, con combustible y otros materiales de ayuda, después de que los combatientes provocaron cortes en electricidad en toda la provincia. El medio estatal sirio, que se llama Sana, que tiene poco de sano, informó que el Ministerio de Salud también enviaría un convoy de camiones. Por su parte, Israel también se prepara para enviar equipo médico y medicamentos a un hospital de la zona. Los combatientes hace una semana que se enfrentaron entre los combatientes beduinos y drusos, pero aparte le digo una cosa, hay una serie de secuestros en represalia que desató los enfrentamientos en varias localidades de la provincia, posteriormente que se han extendido a toda la ciudad. Damasco ha enviado tropas para sofocar los combates, pero estas también han sido acusadas de cometer violaciones generalizadas contra los drusos. Israel, recuerden que lanzó, tengo unas imágenes que vamos a ponerla para que también nos pongamos en el contexto de lo que estamos diciendo. Este es el gobernante. Israel también lanzó, como ustedes saben, un ataque al Ministerio del Interior y de Seguridad, que se ha quedado en el exterior porque está en las paredes. Si no hubiera sido por la intervención de Israel, no hubiera habido posibilidad de parar este enfrentamiento y hubiera sido una mayor catástrofe de lo que ya ha sido. Esto ha sido una liquidación en masa, pero podría haber sido mucho peor. Bueno, la decisión de Trump de levantar las sanciones, que han dicho que fue una medida de principios, también ha dicho que también se puede quitar. O sea, que el gobierno sirio ha experimentado presiones por todos los sitios. Bueno, dicho todo esto, que son actualizaciones, les recuerdo, veamos lo que tenemos después. Tenemos aquí hace 8 minutos, permítanme, había aquí un tema, no, todavía tengo otro, aquí, mire. Estamos hablando, el tema de hoy está relacionado también con Gaza, y digo también porque no hay otra forma de no entenderlo en Gaza. Mire, le pongo en pantalla. Hay una operación en marcha, operación terrestre, en una ciudad que se llama Deir al-Balak, que no había sido intervenida, lo digo de esta manera, por las fuerzas de defensa de Israel. Ahora les explico por qué y lo que se supone que hay, y lo que puede haber y lo que puede pasar. El título es Pánico en el centro de Gaza. Esta ciudad está en el centro de Gaza. Recuerden que estamos a 20 de julio, el día 653 de este ciclo de victoria, y seguimos con nuestra petición, oración y ruego. El Dios de los hebreos dice así: deja salir a mi pueblo. Dicho esto, mire, la última noticia, están hablando los residentes de Gaza. Mire, a mí me sorprende, y se lo digo literalmente, me sorprende mucho cuando los titulares hacen referencia a la situación que tiene Gaza, está bien, pero obvian totalmente la situación de los secuestrados. Es que no hay que olvidar que esta guerra continúa porque hay 50 secuestrados, entre los que están vivos y los que han sido asesinados, que también tienen secuestrados sus cuerpos.
Esto no hay que olvidarlo. Bueno, pues los titulares son de que siempre tengo hambre. Residentes y funcionarios afirman que la desnutrición de Gaza es peor que nunca. Ese es el titular de un medio en Israel, The Times of Israel en particular. Insisto, a mí me sorprende. Me sorprende que no se hable de el hambre de los secuestrados, que han salido, cuando los hemos visto salir, han salido en los huesos, que es una forma de expresar, en situación lo más parecida, y no quiero hacer las referencias literales, pero lo más parecida a lo que pasó en los campos de concentración nazis después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se veía salir de los campos de concentración a personas que no podían ni sostenerse en pie. Bueno, una de las cosas que estamos manteniendo y diciendo para entender lo que está pasando es que a los secuestrados, en estas últimas semanas, que recuerden ustedes que se va dilatando, hace 2 o 3 semanas, ya dijo el señor Donald Trump, en esta semana, a final de semana, llegamos a un acuerdo, después en unos cuantos días, ya el próximo fin de semana, ahora mismo todavía se está diciendo que en esta semana ya es casi seguro que se resuelve parcialmente el tema de los secuestrados. Esto todavía lo están diciendo ahora. ¿Sabe usted por qué están retrasando? Entre otras cosas, Una es porque están tan en mala situación los rehenes que tienen que intentar reponer algo, su situación física, para que no dar el espectáculo que han dado cuando salieron en una situación, insisto, de moribundos. Pero sin en cambio, los medios de comunicación lo que están detallando no es la situación de los rehenes. Están diciendo que siempre tengo hambre, dicen los residentes de Gaza. Oiga, yo creo que los que saben, los que han escuchado y lo que hemos visto y los que han encontrado diferentes vídeos e informaciones de los secuestrados cuando han salido, además, ellos son los primeros que han dicho que han estado siempre con hambre terrible, sin agua, sin luz, a oscuras, encadenados, golpeados. Eso es pasarlo mal. Eso es pasarlo mal. Eso es sufrir. Eso se llama tortura. Y de eso no están hablando los medios. Hablan de la desnutrición de Gaza, pero ¿y la desnutrición de los rehenes? Dice que han alcanzado nuevas cotas la desnutrición en Gaza. Bueno, es que ya no puede alcanzar mayores cotas de desnutrición en los secuestrados porque morirían. No han muerto gente de desnutrición en Gaza. Sin en cambio, las noticias en nuestro propio país, esta mañana mismo, hablaban de no sé qué, creo que hablaban de 2 niños recién nacidos, uno de muy pocos meses, que habían muerto por desnutrición. Oiga, que la comida la tiene Hamás. Si no tienen comida no es porque Israel no lo esté dando. Recuerden que es una compañía también norteamericana y de Israel que está en la Fundación para la Ayuda de Gaza. Está repartiendo alimentos, toneladas de alimentos. Pero si no llega alguien, no es porque Israel no lo esté dando o Estados Unidos, sino porque jamás está reteniendo con el propósito de obligar al mundo entero a que digan, mira qué sufrimiento están pasando los pobrecitos. Eso es lo que están haciendo. Es una táctica terrible de guerra. Dice que nuestros niños lloran y gritan pidiendo comida. Los niños de Israel ya no gritan pidiendo comida, porque los niños, los bebés de la familia viva, fueron asesinados cruel y vilmente. No pueden gritar, no pueden llorar. Eso no hay que olvidarlo. No se trata de, insisto, de recordar las cosas se trata de saber la realidad. Y cuando se habla de una cosa hay que hablar de la otra. Pero es que la realidad es que en Gaza no hay desnutrición. Lo digan quien lo diga, porque las imágenes que ponen, he visto imágenes que dicen, bueno, esto ya es un campo de concentración, ¿no? Es que es un campo de concentración en Gaza, pero un campo de concentración de Hamás, que está impidiendo que le llegue el alimento, ¿a dónde? Pues, mire, están usando ahí, mi nieta está por ahí atrás levantando las cortinas, doña Isabel, está llamando ahí, queriendo vernos. Aunque también puede ser otra persona que no sea nuestra propia nieta, ¿no?
Bueno, es un inciso, perdóneme que haga un inciso. Mire, los niños no lloran. Los niños que asesinaron los de Hamás ya no lloran, ya no pasan hambre. Pero no verá usted a los de Hamás, ninguno, los verá usted delgados, en los huesos, ninguno, porque tienen alimentación de sobra. Eso es las noticias que están compartiendo en los titulares, hablo de titulares, no estoy hablando de... Funcionarios de Hamás afirman que al menos, de última hora, 73 gazatíes murieron, la mayoría cerca del centro de ayuda de las FDI. Afirman que el número de muertos es exagerado. A ver, dos cosas. Dicen los de Hamás que al menos 73 gazatíes han muerto cerca del centro de ayuda humanitaria de Israel. Todo esto, que lo que está aconteciendo, y sobre todo en estas horas, le estoy diciendo una cosa. Lo que va a pasar en las próximas horas, esta noche y mañana, va a ser muy importante para el tema de la liberación de los rehenes. Va a ser muy importante. Y voy a pasarle, porque los titulares que tengo son todos de ese tipo. Son todos de este tipo, de acusaciones contra Israel. Pero como siempre. Pero es que incluso le estoy hablando de los medios de comunicación de Israel, No solamente le hablo de los medios de comunicación a nivel mundial. Hablo de los propios medios, o algunos de los propios medios de comunicación de Israel. Permítame que le diga lo que está pasando y lo que va a pasar. Recuerden que el titular que tenemos como análisis es este: pánico en el centro de Gaza, operación terrestre en Deir al-Balak. Mire, las fuerzas de defensa de Israel están preparadas. Si no lo han iniciado ya, insisto, si no lo han iniciado ya, de momento tendríamos información que nos llegaría en directo, o sea que lo sabríamos, o a lo menos podríamos saber algo. Están preparadas para iniciar operaciones terrestres. ¿Cuál es la diferencia entre operaciones terrestres y otro tipo de operaciones? Porque estamos hablando de compañías, pueden ser cientos de miles, miles, voy a decir miles, vamos a quedarnos en miles, de soldados pie en tierra en Gaza, en esta zona que está en el centro de Gaza, que se llama Deir al-Balak. Jamás en esa zona, le voy a decir lo que pasa en esa zona. ¿Por qué? Alguien dirá, bueno, pero ahora, ¿por qué en esa zona que antes no se había intervenido? Porque esta zona no ha sido intervenida por las fuerzas de defensa de Israel. O sea, que mantienen su estructura, sus negocios, sus edificios, sus escuelas, sus mezquitas, sus hospitales, se mantienen porque no ha intervenido anteriormente Israel. Pero ahora mismo hay una intervención dispuesta y preparada, que insisto, que puede ser que nos llegue información o no, porque a lo mejor es muy rápido para la información y hace falta más tiempo. Por eso digo que en estas horas, las últimas horas de hoy, o tal vez mañana por la mañana, o tal vez ahora, eso es otro dato que no estoy seguro, tenemos más información. ¿Pero qué pasa en esa zona? Insisto, que no ha intervenido Israel. Bueno, pues que jamás se supone que mantiene un número indeterminado de cautivos en esta ciudad. Estos son datos que están saliendo, pero que evidentemente, insisto, son datos sin confirmar, pero que están publicados en los medios. Se han destruido también túneles en diferentes ciudades en Gaza. Todo esto, pero túneles de 2 kilómetros en total, 2 kilómetros, más de casi 3 kilómetros de túneles destruidos en Jabalia o Jabalilla y en Beit Hanun. Esto en las últimas horas también. Hay imágenes que están en la cuenta de las FDI, la Fuerza de Defensa de Israel, en X, en Twitter. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? El ejército israelí ha dicho hoy domingo, esto es de ahora, que está preparado, listo para iniciar operaciones terrestres en Deir al-Balak por primera vez desde el inicio de la guerra. Por primera vez. No ha habido intervención. Emitiendo una orden de evacuación para los palestinos en el suroeste de la ciudad, en el centro de la franja de Gaza. Esto que le digo es literal. Y abro comillas. O sea, tal cual se dice. Las FDI continúan operando con gran fuerza para destruir las capacidades del enemigo, le hace Hamás, y la infraestructura terrorista de la zona, mientras
expanden sus actividades en un área donde no se había operado antes, ha dicho el portavoz en árabe de las FDI, el coronel Abichai Adrai. Recuerden ustedes que también tiene su cuenta en X y se puede tener más información. Mire, la expansión de Deir Balak, la intervención en Deir al-Balak, se anunció mientras continuaban los combates en la Franja de Gaza en general y en paralelo a las negociaciones del alto el fuego. En otras palabras, que lo vamos a entender, creo que se entiende bien, pero lo que siempre ha dicho el primer ministro es que ahora no va a haber negociaciones, no va a haber un alto el fuego para que haya negociaciones. Lo que ha dicho es que con fuego desde lo alto, que es la diferencia, seguimos con las negociaciones. Esto es literal. Y lo que está pasando hoy, en este momento, estos días, es literal. Israel está combatiendo a Hamás en su terreno y a la vez está combatiendo en el campo de las negociaciones, en el campo literal de la guerra y en el campo literal de las negociaciones. Por tanto, en paralelo, las negociaciones y los combates. Además de esas negociaciones en Qatar, recuerden, donde Israel ya ha acusado a Hamás esta última semana, estos últimos días, de dilatar su respuesta a una propuesta de Israel de llegar a un acuerdo en el cual permitiera la liberación, insisto, de a lo menos 10 secuestrados vivos, y se está hablando también entre 10 o 15 cuerpos de rehenes secuestrados, sus cuerpos asesinados por Hamás. El sábado por la noche, hace pocas horas, miles de manifestantes se congregaron, recuerden, todas las semanas lo hacen, en la plaza de Tel Aviv para exigir la liberación de los rehenes restantes en Gaza. Esto es lo cotidiano todas las semanas y a veces, muchas veces, otros días, pero especialmente fin de semana, después de acabar Shabbat. Bueno, Deir al-Balak es uno de los pocos lugares, de la Franja de Gaza donde el ejército aún no ha operado con tropas terrestres, pie en tierra. Ahora lo está haciendo. Insisto, por sospechar, son los datos importantes. Por eso cuando estamos hablando de lo que está sucediendo, es para entender el por qué pasa estas cosas y por qué en este momento y qué se supone que hay. Sí, están los de Hamás, evidentemente, pero atiéndanme este dato que es el más trascendente. Se sospecha que Hamás mantiene rehenes allí. Este es el dato crucial. El dato más importante, claro, la intervención, está claro, ¿verdad? Claro. Pero el dato importante es por qué no ha intervenido antes. ¿Y por qué ahora? Porque se está llegando a un punto en las negociaciones donde hay mucha preocupación porque no se llegue a un acuerdo, porque Hamás lo está dilatando constantemente. Aunque también tenemos actualizaciones en la cual dice que el señor Donald Trump está hablando de ya muy pronto. Pero es que ya muy pronto es muy ambiguo. ¿Qué es ya muy pronto? ¿Ya muy pronto es esta semana? ¿Ya muy pronto es esta noche? ¿Qué es ya muy pronto? No es un concepto que podamos entenderlo. Por lo menos un servidor no lo entiende. A lo menos como que fuera algo literal. Ya muy pronto sería mañana por la mañana, es ya muy pronto. Dentro de 2 días puede ser ya muy pronto. Pero es ambiguo el dato. Bueno, ¿por qué está interviniendo? ¿Por qué está operando? Porque se sospecha que hay rehenes. Entonces, la situación es mucho más compleja. Por eso no operan, como se ha operado en otras veces, con ataques aéreos. Porque tienen que hacerlo entrando casa por casa, escuela por escuela, túnel por túnel, buscando a los secuestrados. Este es el dato más terrible que se puede decir ahora. Cuando mañana veamos, o ahora mismo, los medios de comunicación en la televisión, Israel sigue atacando a Gaza y ha entrado en una ciudad, y etcétera, etcétera. Cuando escuche esa frase, o esos comentarios, esas informaciones malévolas, tiene que saber decir ¿por qué? Pregúntele, o ¿por qué y para qué? ¿Por qué? Porque hay secuestrados, por eso ha entrado. Se sospecha que los hay. Cuando Israel sospecha algo, es que tiene información al respecto.
¿Y el para qué? Ese es el por qué. ¿Por qué entra a la ciudad? Porque hay sospechas de rehenes. ¿Y para qué? Para liberarlos. Oiga, así de sencillo es el asunto. El por qué ya lo sabemos, porque hay rehenes. ¿Y el para qué? Pues para liberarlos. ¿Cuál razón más puede ser? Para darse un paseo por la zona, para ver la ciudad, para tomar fotos, imágenes y vídeos turísticos. ¿Para qué crees? Porque se sospecha que hay rehenes. Mire, se sospecha que Hamás mantiene rehenes allí, aunque ha llevado ataques anteriormente, en algún momento, ataques aéreos en la ciudad. Hamás, y este es otro dato, un dato muy preocupante, claro, como todo muy preocupante, pero este dato es una amenaza realmente muy preocupante, ¿eh? Dice Hamás, esto es literal, lo que le voy a decir ahora es literal, no estoy hablando de análisis. Está diciendo que puede ejecutar a los rehenes. Esto es lo que está diciendo, ¿eh? Es más, no que está diciendo. Es que Hamás dice que ha prometido ejecutar a los cautivos, a los rehenes, si se acercan las fuerzas de defensa de Israel. Por tanto, hay que pensar mucho en esto, ¿eh? Esta noche, estas horas, las que entran, son muy importantes. Todas lo son, claro, sí, todo. La guerra en total es importante, pero en este punto en que estamos ahora, y como están las negociaciones, y con lo que está pasando en Siria, y con lo que está pasando en Irán, que por cierto ha habido un terremoto, creo que lo habrán escuchado seguramente ustedes en algún momento, ha habido un terremoto, dicen los iraníes que no ha sido nada, las 4 cosillas. Ha habido un terremoto. Todavía sabremos más de ello, pero de momento es pronto. Pero lo que está pasando en Siria, en Yemen, que en Yemen lanzaron el otro día un cohete, ¿recuerdan ustedes? Doña Hanna Beris me escribió diciendo, estoy en un cuarto de seguridad con niños, había personas, en una tienda, un lugar de compras, y tienen refugios también, y ahí estaban esperando a que pasaran los misiles. Irán sigue interviniendo a través del Yemen, sigue interviniendo a través de Siria, porque los grupos yihadistas que han atacado a los drusos son simpatizantes, si no digo literalmente sus tentáculos del pulpo iraní, son parte de los proxys de Irán. Por tanto, lo que pasa en Líbano, lo que pasa en Siria, lo que pasa en Gaza, lo que pasa en Yemen, lo que pasa en Irán, lo que pasa en Jordania, que está muy preocupada Jordania porque resulta que hace frontera también con Siria y resulta que parte del staff lo digo así, de la realeza de Jordania, pues tiene vínculos incluso familiares con los, lo voy a decir así para que nadie se ofenda, con los alborotadores que han intentado masacrar a los sirios. O sea que están preocupados también, ¿eh? Bueno, pues la preocupación máxima ahora, la máxima preocupación es que esta amenaza de Hamás es de lo más peligrosa. Pero Israel tiene que intentar, bajo todo punto de vista, tanto presionar en el plano militar como presionar en el plano, lo digo diplomático, si puedo decirlo. Mire, Deir Balaz es uno de los pocos lugares, hemos dicho, donde nos ha atacado antes. La promesa de Hamás es una intervención de ejecutar a los cautivos. Y sea como sea, Israel está yendo a ese lugar. Se lo digo por lo que pueda pasar, ¿eh? Las FDI han evitado realizar operaciones terrestres en zonas donde creen que Hamás mantiene rehenes. No solamente en este lugar, sino, y lo más probable, y esto se lo digo, pues una opinión, algo que se comenta, que se puede, que seguramente muchos de nosotros sabemos. Hay más lugares donde las FDI prevén que hay secuestrados. Y si no han intervenido antes, es para evitar que sean asesinados. Así de sencillo. Porque ya ha pasado, lo saben ustedes, ¿verdad? Ya pasó en su momento. Pero con todo, cada hora que pasa es una tortura tan terrible que están sufriendo los secuestrados
que la decisión de intervenir es muy importante. Por eso, aunque lo puedan presentar los medios como, bueno, una intervención más de Israel que va a entrar a esta, le pongo el titular, que va a entrar a esta zona de Deir al-Balah, que es una cosa como que pareciera que fuera lo habitual, esto hoy es un dato muy, muy importante. Así que tendremos que tener nosotros nuestra parte, ¿cuál es? La de pedir la intervención del cielo, pedir por la victoria de las FDI y la liberación de los secuestrados. El rezo que tenemos, la oración, deja salir a mi pueblo. El Dios de los hebreos dice así, deja salir a mi pueblo. Y esa es la promesa que tenemos del Eterno. Y esa es nuestra responsabilidad, porque somos la retaguardia espiritual de las FDI. Mire, ¿puede alguien prometernos que esta decisión no se tomará a costa de nuestros seres queridos? Ha dicho el Foro de Familias Desaparecidas y de Rehenes en un comunicado. Yo creo que nadie puede prometer eso, pero no puede prometerlo ni las FDI, ni Estados Unidos, ni nadie, exceptuando Hamás. Y Hamás miente, roba y asesina. Por tanto, no se puede confiar, ya lo hemos dicho muchas veces. Y ha pedido el Foro de Familias que si alguien puede prometerle que la decisión de intervenir no se toma a costa de la pérdida de las vidas. No se toma a costa. Se tiene que tomar sí o sí. Mire, debido a la relativa escasez, entrecomillado, de combates en la zona de Deir al-Balah, hay refugiados de otras zonas de Gaza que han buscado su refugio allí. La mayoría de los edificios permanecen en pie. Primero, la mayoría. Por tanto, la intervención, como le digo, es una estrategia, lo voy a hablar así, puerta por puerta, casa por casa, edificio por edificio, tienda por tienda, mezquita por mezquita. Eso es lo que está pasando. Claro, no va a pasar en 1 hora, ni en 2, ni en 3. Pero eso es lo que está pasando. ¿Podrá dar resultados? Esperemos que los dé. Desde aquí nosotros levantamos nuestras peticiones al Eterno para que intervenga. Porque mire, además, durante el alto el fuego en febrero ya, Hamás liberó a 3 rehenes israelíes, Eli Sharabi, Or Levi y Ohad Ben Ami, en una ceremonia, recuerdan ustedes, la recordarán, que provocó la indignación de Israel. Bueno, pues eran, si lo entiendo correctamente, de esa zona. Si lo entiendo correctamente. El anuncio el domingo se ha anunciado a los civiles de la zona que se dirijan hacia el sur, a la zona de Mawashi, en la costa, donde se están concentrando cientos de miles de palestinos. Esta es la información tal cual es, oiga, Según estimaciones de las FDI, unos 350.000 palestinos residen en todo el centro de Gaza. 350.000 palestinos. Y es una de las zonas donde menos se ha intervenido. Creo que con esto tenemos algún dato. Mire, se desconoce cuántos se encuentran en la zona recién evacuada porque se están evacuando. Como ustedes saben, la FDI pone mapas planos, los distribuye en árabe para que nadie tenga dudas, dice dónde tienen que ir, cómo tienen que ir, de qué manera, y esta zona ahora mismo está evacuándose. Mientras tanto, durante la noche, las FDI, esta noche pasada, han destruido infraestructuras de Hamás en Bet Hanun, en el norte de Gaza. Estamos hablando del centro ahora, en medio de una ofensiva en curso también contra el grupo terrorista allí. O sea, que ahora mismo la situación de Gaza, que hemos hablado poco en estos días, porque hemos hablado mucho de lo que está pasando en Siria. A nadie se le olvide que piense, no, es que lo de Siria ya se ha acabado. No se ha acabado lo de Siria. Y espérese lo que podamos ver de las FDI en los próximos, voy a decir días, para no pillarme en nada. Voy a decir días, espérese lo que podamos ver. Pero es que en Gaza la situación está por todos los sitios, está interviniendo las fuerzas de defensa de Israel. Ha volado, le hemos dicho antes al principio, casi 3 kilómetros de túneles entre la zona de Bet Hanun y otra parte del norte, en la parte de Gaza. Un vídeo de la comunidad fronteriza israelí de Netiv
mostró grandes explosiones sacudiendo la región poco antes de las 3 a.m. de la madrugada. El vídeo lo tenemos compartido en nuestra página, creo que sí que lo he puesto esta mañana además, en el que se ve pues las explosiones increíbles. Hay varios, También está en la cuenta de las FDI. El domingo, hoy, las fuerzas de defensa de Israel informaron haber demolido, hemos dicho, casi 3 kilómetros, unas 1.700 millas de túneles en operaciones recientes llevados a cabo por la 401 Brigada Blindada. Los túneles o pasajes subterráneos tenían una profundidad aproximadamente de 20 metros de profundidad, que son unos 66 pies, según el ejército, y que fueron destruidos por ingenieros de combate. O sea, en otras palabras, las FDI están interviniendo con toda su potencia en todo Gaza, y hoy, en estas horas, en una zona muy especial en el centro de Gaza, donde antes no se había operado de forma terrestre. Hay un vídeo también publicado en la cuenta en YouTube. Las FDI tienen en YouTube, no digo en YouTube. Las FDI tienen en una cuenta en YouTube donde se pueden ver con toda claridad, y además tiene buena calidad de imagen. No está hecho para que se entienda bien, en el cual se ve la voladura de los túneles. El Ministerio de Salud de Gaza, ni más ni menos, controlado por Hamas, informó el sábado de que 98 palestinos murieron y 511 resultaron heridos en las últimas 48 horas. Sin considerar el número ni uno ni otro en cuanto a que son 98 o que 115 o 111 fueron, sin considerar, porque son datos de Hamas, puede decir eso como puede decir 50.000. Da igual. Lo que se sabe es que el jefe de la fuerza policial controlada por Hamas en Nuseirat, en el centro de Gaza, ha sido dado de baja. Esto sí que es seguro. El número de muertos reportados incluye decenas, dicen, cerca de los centros de distribución. Lo que hace Hamas, y también para que se sepa, cuando la gente va acercándose a los centros de distribución, dispara a la gente que va allí mismo. Y empiezan a correr, evidentemente, empieza a ver a dónde van, porque si están disparándoles por aquí y aquí están las fuerzas de defensa de Israel, pues van donde consideran que es más seguro ir. Pero también entre ellos van los terroristas. Israel tiene que repeler cuando una avalancha de gente se acerca a ellos de manera descontrolada. Esto es lo que está pasando. Por tanto, le digo que la guerra continúa, Desde el 7 de octubre del 23. Estamos, hemos dicho, a días. ¿Cuánto es lo que tenemos en pantalla? 653 días. Y ahora, en estos momentos, lo que está aconteciendo es la intervención de las fuerzas de defensa de Israel en esta zona que hemos puesto otra vez en pantalla, una operación terrestre en Deir al-Balag que es de máximo nivel de peligrosidad. Se lo digo de esta manera. Así que, estimados amigos, sigan atentos a las noticias. Nosotros vamos a seguir mirando ahora mismo. Ahora viene don Marcos. Después de don Marcos viene don Isabel. Vamos a ver lo que está pasando, lo que nos cuenta don Marcos, y después, cuando acabe, vamos a ver la actualización, a ver qué información tenemos al respecto de lo que está pasando en esta zona y también de las últimas noticias de lo que pasa en Siria. Y también tenemos a Rabino Aaron Prisco, que nos trae también un mensaje de esos motivadores. Así que le paso en primera instancia con don Marcos. Don Marcos, por favor, adelante. Saludos amigos, hoy es 20 de julio, mi nombre es Marcos Barchilón, les hablo desde Israel con las últimas noticias. Hoy les voy a dar dos noticias nada más. La primera, la más importante, es que Israel tiene dos preocupaciones inmediatas. En primer lugar, la comunidad drusa, que ya ha sufrido decenas, posiblemente cientos de muertos en el asalto a Suedia, en medio de terribles informes de abusos y ejecuciones. En segundo lugar, la posibilidad de una importante afluencia de beduinos a la zona, lo que desestabilizaría la seguridad en el sur de Siria y posiblemente también en Jordania, gobernado por una
minoría beduina ampliamente detestada. El temor a un efecto dominó que pudiera derrocar el régimen de Amán, de Jordania, y dejarlo en manos de simpatizantes del ISIS es lo que impulsó el intento de utilizar a un tercero, el régimen sirio, para separar los bandos en conflicto. Pero Israel podría tener que ir aún más lejos. Los acontecimientos de la semana pasada dejaron claro que Siria y por extensión el frente oriental en general es extremadamente volátil. No está claro si el régimen de Shara malinterpretó a Israel con los bombardeos, es lo que afirma Washington, si simplemente es incapaz de imponer el control, como se cree en Jerusalén, o si está manipulando deliberadamente a todas las partes, como sospechan algunas fuentes de inteligencia. El profundo derramamiento de sangre, literal y figurativamente, entre drusos y beduinos y sunitas, garantizan la próxima ronda de combates, sea solo en cuestión de tiempo. Esta era la primera noticia que les quería comentar. Miren, la situación la noche pasada ha sido tranquila, pero parece ser que durante el día de hoy Israel está haciendo todo lo posible para que los drusos de territorio israelí no pasen a territorio sirio, puesto que están infringiendo la ley y es algo que las Fuerzas Armadas no deben permitir. Pero, en fin, durante el día veremos si las fuerzas beduinas vuelven otra vez a esta ciudad donde se encuentran los drusos, pero se han cometido, según día a día van saliendo noticias, se han cometido atrocidades en Zueida y esperemos que la ONU o que alguien condene todo esto y pare este sinsentido de lo que está ocurriendo ahí. Y mire, por otro lado, les quiero contar algo bueno, porque no siempre todo tiene que ser relacionado con la guerra. Y les quiero contar sobre los triunfos de Israel, los secretos que hay detrás de su liderazgo global. Israel fue la nación número 59 admitida en las Naciones Unidas. Hoy en día hay 193 naciones en la ONU, lo que convierte a Israel en uno de los miembros más antiguos y de mayor rango de organismo mundial. Sobre las bases del nivel desproporcionado de críticas que Israel enfrenta allí, uno nunca sabría que es una de las naciones más exitosas del mundo y la envidia de sus colegas miembros de la ONU. En menos de 80 años, el Estado de Israel ha ascendido a la cima de muchos de los campos más importantes del mundo. Y aquí 7 ejemplos. Israel tiene una de las mayores concentraciones de empresas emergentes per cápita a nivel mundial, con más de 6.000 activas. Empresas como Waze, Mobileye o Checkpoint Software han revolucionado la navegación, la conducción autónoma y la ciberseguridad respectivamente. Israel es líder en tecnología médica, desarrollando dispositivos como PillCam, la cámara tragable para diagnósticos, y ReWalk, un exoesqueleto robótico para la movilidad, que han transformado la atención médica a nivel mundial, incluso en los Estados Unidos. Israel fue pionero en el riego por goteo, lo que permitió una agricultura eficiente y en regiones áridas. Esta tecnología, utilizada en todo el mundo, ha aumentado el rendimiento de los cultivos hasta el 40% y ha reducido el uso de agua, un avance fundamental para la seguridad alimentaria mundial. Frente a la escasez de agua,
Israel recicla más del 90% de sus aguas residuales, la tasa más alta a nivel mundial, y desaliniza el agua de mar para satisfacer el 70% de sus necesidades de agua potable, sirviendo como modelo para sistemas de agua sostenibles. Israel también es un líder mundial en ciberseguridad con empresas como CyberArk y Palo Alto Networks que protegen la infraestructura crítica. Israel representa el 10% de las inversiones mundiales en ciberseguridad, a pesar de su pequeña población, alrededor de 0.1% de la humanidad, lo que significa que su presencia en ciberseguridad es 100 veces mayor que el tamaño de su población. Las innovaciones de defensa de Israel, como el sistema de defensa antimisiles Cúpula de Hierro, han logrado una tasa de intercepción de cohetes del 90%, protegiendo vidas civiles e influyendo las estrategias de defensa globales. Los científicos israelíes contribuyen de manera desproporcionada a la investigación global con instituciones como el Instituto Weizmann o el Technion, produciendo avances en campos como la nanotecnología y la investigación del cáncer. Israel se encuentra entre los 10 primeros países con publicaciones científicas per cápita. Ahora, yo les quiero contar cómo es el israelí y por qué han llegado a este éxito. Miren, los israelíes aman este país, aman Israel. Todo su éxito excepcional plantea la pregunta, ¿qué ha llevado al éxito de Israel? Y estas son las 13 de las razones. Los israelíes aman a su país y quieren que sea el mejor del mundo. Israel es una nación de personas que se enfrentó a enemigos tan pequeños como mosquitos infectados de la malaria cuando se creó el país, y tan grandes como Irán, que disparó misiles balísticos y los ha derrotado casi todos. A los israelíes les encanta la fuerza y les encanta ganar. El afán israelí de ganar le ha dado una ventaja automática. Los israelíes han llegado a creer en la meritocracia. Los israelíes no creen en el socialismo. Hubo una época que creían en las doctrinas fracasadas del comunismo y el socialismo, pero reconocían esos fracasos. El deseo israelí de elevar a los pobres a niveles iguales de todos los demás primero los llevó a creer en filosofías que prometían que la igualdad económica conduciría a una distribución equitativa de la prosperidad, pero pronto se dieron cuenta de que solo el capitalismo podría proporcionar realmente una oportunidad para la prosperidad. No les importa los súper ricos sean súper ricos porque saben que viven en un país donde ser súper rico está al alcance de cualquiera con el talento y el impulso para triunfar. No les molesta el éxito, lo celebran. Los israelíes son el pueblo más pro inmigración en el mundo. Les encantan las historias de éxitos de los emigrantes. A diferencia de Estados Unidos y otras naciones que prohíben la entrada de líderes emigrantes, la mitad de los primeros ministros israelíes han sido emigrantes. Los israelíes quieren más migrantes talentosos que vengan a Israel. Si bien creen en tener una frontera y evitar que entren amenazas a la seguridad, Israel ha hecho todo lo posible que cualquier otro país del mundo para dar la bienvenida a los emigrantes. Algunos de los mayores éxitos militares de espionaje de Israel no han sido los esfuerzos por defender a Israel de los enemigos, sino en facilitar el éxodo encubierto y el reasentamiento de individuos oprimidos en Israel.
Al igual que el éxito original de Estados Unidos, ha sido liderado por emigrantes. Los emigrantes de Israel le han traído logros extraordinarios. Los israelíes se han vuelto sensibles a las cuestiones raciales y a la imperfecta historia de su país. Creen que aquellos que están en desventaja por las circunstancias de su nacimiento deben tener la oportunidad de tener éxito. Israel se ha esforzado por permitir que sus comunidades minoritarias, incluidos los árabes y los judíos ortodoxos, disfruten del éxito que otros israelíes dan por sentado. Israel ha sido cuidadoso en rechazar los absurdos vistos en otras naciones de abordar los errores del pasado, cometiendo otros nuevos. Los programas de Israel han puesto en marcha para mejorar las vidas de sus desfavorecidos. Han sido cuidadosamente diseñadas para tener éxito, no solo para mitigar los sentimientos de disparidad. Los israelíes son la nación más centrada en la seguridad y la defensa del mundo. La masacre del 7 de octubre de 2023 enseñó a los israelíes una dura lección sobre la necesidad casi primitiva de su enemigo yihadista de destruirlo. El feroz ataque que incluyó la quema de bebés, violencia sexual y tortura psicológica demostró la necesidad de que Israel no solo controle a sus enemigos, sino que los elimine. Este nuevo enfoque ha impulsado a la nación a compromisos aún más fuertes en el servicio nacional, uniendo a una nación previamente dividida. El éxito de Israel se ha visto reforzado por su nueva unidad. Los israelíes son personas extremadamente prácticas. Se preocupan por lo que funciona y no por lo que suena bien. Además de un enfoque en el crecimiento intelectual como la academia, Israel produce grandes ingenieros, empresarios e inversores. Y debido a esto, se preocupan menor por la retórica y más por las políticas exitosas. En línea con enfoque pragmático de los israelíes, también son personas profundamente optimistas, odian la negativa, la visión woke de la historia nacional como una serie de males por los que un pueblo debe disculparse eternamente es absolutamente aborrecible para los israelíes. Creen en avanzar juntos, no en obsesionarse sin cesar con el pasado. Israel es un país cuya historia fundacional es la de resistencia, esto es muy importante, a la exterminación colonial. Los israelíes han sido sometidos al control colonial de sus tierras desde los romanos y sufren a través de una nación tras otra, exigiendo que se ajuste a las políticas y principios extranjeros por encima de todos los intereses. Los israelíes detestan el control extranjero y, al igual que Estados Unidos, lucharon contra los británicos por su independencia. Los israelíes entienden que la libertad viene con el precio de la autosuficiencia y lo pagan con gusto. Los logros de Israel han sido el resultado, escuchen bien, directo de sus valores. Las naciones con valores volubles tienen políticas en constante cambio que conducen al fracaso. El poder de permanencia de Israel proviene de un compromiso con valores que tiene miles de años de antigüedad y que fueron dados por Dios. Es con la bendición de Dios que han tenido éxito. Me era importante el contarles algo para que ustedes supieran algo de la sociedad israelí, cómo respira el israelí. Es por esto que les he traído estas palabras. Nada más por el día de hoy. Mi nombre es Marcos Barchilón, les hablo desde Israel. Un cordial saludo para todos ustedes.
Muchas gracias, don Marcos, muchas gracias. Le pongo al rabino Aarón Ripko, que también nos trae un mensaje muy interesante. Rabino sin censura con el rabino Aarón Ripko. Estoy en una de las ciudades centrales de Israel, geográficamente hablando. Su nombre es Hod HaSharon, una ciudad que en los últimos años ha crecido en las alturas y ha crecido también en extensión. En donde antes había campos agrícolas, hoy en día estos se están transformando en bloques de cemento. Sin entrar a hablar del tema, cada quien tiene su postura y cada quien tiene la razón de su propio punto de vista. Decir que en Israel, con la guerra, con la crisis que esta misma trae, con las dificultades en todo sentido, que se van superando con una resiliencia permanente y constante, no nos olvidamos también de aquellos que dieron su vida por la defensa de Israel. Y aquí una especie de monumento donde encontramos la cola de un avión con los colores todavía de aquellas guerras y el escudo de la Fuerza Aérea Israelí. Una silenciosa muestra de todo lo que tuvimos que pasar a lo largo de esta moderna independencia. Y a propósito digo moderna independencia porque sabemos que Israel, desde que el rey David fundó la ciudad de Jerusalén, hace 3.000 años atrás, ha pasado la tierra de Israel, por muchos imperios, por muchas conquistas, por muchas idas y venidas, pero nunca dejó de haber habitantes judíos, nunca dejó de haber vida, prácticas judías, nunca dejó de haber ese sentimiento de que la tierra de Israel, con otros nombres se conocen bíblicos como Sion o muchos otros que no es el momento ni lugar de profundizar en los mismos, pero se hace notar ese nexo, ese amor, esa permanencia y esa insistencia en decir que la tierra de Israel siempre fue de los judíos, a pesar de lo que muchos quieran decir u opinar. Como es norma en muchos de los monumentos o lugares de recuerdo israelíes, tenemos una especie de velas, en este caso velas artísticas, que se utilizan para la memoria de todos aquellos, elevar la memoria, debo decir, de todos aquellos que han dado su vida por el Estado de Israel, o todos aquellos que simplemente fueron asesinados solamente por ser judíos o por ser israelíes. Vamos caminando y así muy a la izquierda de la pantalla, una soldado de falda, de pollera, sin mostrar la cara y sin mostrar insignias, sí hacer notar que en el ejército de Israel también se respeta los principios religiosos, no solo la comida que se sirve, incluso en el campo de batalla es kosher siguiendo las normas alimenticias tradicionales, religiosas del pueblo de Israel, sino que también aquellos que necesitan un lugar para rezar, una sinagoga, incluso si hay soldados de otros credos, también tienen su lugar y su tiempo para poder rezar, e incluso en la vestimenta como esta soldado que muy brevemente mostramos su imagen, en donde veíamos que iba de falda, según lo comentamos. ¿Y por qué? Muchas jóvenes religiosas que quieren sí hacer el ejército, ven a veces como un reparo en hacerlo, la necesidad de utilizar pantalones. Y muchas jóvenes judías religiosas que respetan algunas de las leyes de recato en cuanto a la vestimenta, no usan pantalón. De vuelta, cada cual con su forma de respeto y cada cual con la libertad de decidir qué es lo que va a hacer. Pero en ese mismo criterio de libertad, en el ejército de Israel se entendió que si jóvenes judías practicantes de la ley quieren servir en el ejército y quieren también vestirse según las normas tradicionales guardando rescato, entonces también pueden usar, y de hecho usan una falda, una pollera. Es algo más que llama la atención en Israel, algo más que desde aquí, la ciudad de Hod HaSharon, en donde las casas anteriores eran bajitas y todavía a dos techos. Lo que tenemos en el fondo es el baño ritual para hombres. Eso hablaremos en otro momento, pero
arriba del mismo, a los costados del mismo, rodeando el mismo, tenemos estas nuevas construcciones y todavía vemos terrenos que en algún momento seguramente van a ser ocupados para construir más torres de cemento, símbolo de que la ciudad crece, símbolo que a pesar de todos los pesares sigue llegando gente a poblar la bendita, sagrada, querida y nunca olvidada tierra de Israel. Rabino Aharon Ripko, el rabino sin censura. Muchas gracias, Rabino Aharon Ripko. Pues le paso la palabra a doña Isabel para que también nos ponga en antecedentes con esta sección que hemos titulado El mejor vino se sirve al final. ¿Le pongo en la cámara o me quedamos en la cámara 2? Juntos, ¿no? Ya Muy queda bien. Poquito tiempo. Muy bien. Pues en Salón, queridísimos amigos. De verdad que echábamos mucho de menos a Rabino Aharon Ripko y nos encanta siempre que nos traiga esas calles de Israel. Estamos acostumbrados a cuando anuncian Israel a ver esos caminos antiguos, ¿no? Esa Israel antigua, pero es que Rabino Ripko siempre nos lleva hacia el futuro y de verdad que es impresionante. Nosotros nos quedamos esta última vez que fuimos a Israel impresionados de la cantidad de edificaciones nuevas y preciosas que estaba haciendo Israel, porque mire, Israel está creciendo, hay muchos niños en Israel y también están esperando a mucha gente que viene de afuera, como ha dicho don Marcos. Hay varias organizaciones que se ocupan de la Aliyá, porque mire, todo esto lo que conlleva es que el pueblo de Israel se dé cuenta que tiene que estar en su tierra y están preparando el lugar, y por eso impresionante que podamos acercarnos, aunque sea con la mirada. Aunque bueno, aviso y ya saben ustedes que hay un vídeo tenemos después muy importante, ¿eh? muy cerca ese viaje a Israel. Pasa el tiempo rapidísimo y bueno, pues apúntense porque vamos a tener un viaje precioso y donde vamos a acercarnos a ese Israel que amamos. Pero como también importante y lo más importante, que no solo son las piedras de Israel, sino las personas que han levantado esas piedras. Yo a veces me encanta cuando ponen esa comparación de cómo era Tel Aviv cuando empezó en 1948 y cómo es ahora, ¿no? Toda la proyección, todo el trabajo, todo lo que han avanzado, porque mire, Israel ama la vida y quiere el proyecto de futuro. Mire lo que estábamos hablando la semana pasada, esa nave espacial casi, que está proyectada para 15 años, imagínense, y todos esos adelantos que nos proveen a nosotros también de vida en el campo de la medicina, en el campo de la ciencia, en el campo. Y yo cuando a mí algo que me impresiona es esa máquina que produce agua. O sea, es que esa es impresionante. A mí cuando lo veo es que digo, pero ¿cómo es posible que es una máquina que del aire? Es que increíble. Y sobre todo va a ser increíble y es increíble para todas esas personas que es tan necesario, para todos es necesario el agua, pero mire, que no puedan abrir el grifo. A veces pensamos que cosas tan sencillas como abrir el grifo de nuestra casa o ducharnos es algo natural y que siempre se ha tenido, pero mire, mucha gente que todavía no tiene ese acceso al agua en sus casas para su aseo, y mire, Israel está construyendo, inventando toda clase de máquinas para que el mundo sea mejor. Imagínense, por eso nos duele tanto cuando están en contra de Israel, porque es imposible que no vean la comparación, que no vean la diferencia. ¿Ustedes han visto alguna persona judía que nos haya hecho daño, que haya... todas las barbaridades que hace esta gente? Compárenlo, llévenlo a su mente, búsquenlo en las noticias y vean y comparen, por favor. Nosotros aquí, en esta retaguardia espiritual de las FDI, en este canal LTV, hay miles de personas que hemos decidido amar a Israel, pero no a ciegas, porque tenemos en nuestro recuerdo y tenemos un corazón agradecido por todos los beneficios que ha hecho el pueblo de Israel para nosotros. Mire, y por eso no se puede ser desagradecido, porque es lo peor que puede haber en la vida. Olvidarse del bien que te han hecho, yo creo que eso delimita la humanidad de la persona. Nadie
puede estar libre de ser ayudado de otro. Hay que agradecer siempre, no podemos andar por el mundo solos, necesitamos ayuda y necesitamos ayudar a otros. Y eso es lo que hace Israel. Mire, esta mañana a mí me ha sorprendido, y discúlpenme, esta mañana muy tempranito en el primer programa que hemos emitido, ha venido una ola de personas hablando de que Israel no había ayudado a los drusos. Pero ¿dónde escuchan las noticias esas personas? Por favor, vengan aquí al canal LTV y escuchen las noticias veraces. Además de mucho tiempo, y si quieren repasarlas, tenemos aquí ya casi, bueno, llevamos muchos años, pero desde el principio del 7 de octubre, el 8 de octubre, abrimos este canal en nuestra casa para que todas las noticias fueran pues anunciadas desde aquí con devoción. Por eso, por favor, no vengan con esos sustos. Es que venían espantados. Yo dije, ¿pero de dónde vienen? Es como, ustedes han visto cuando se abre una puerta y se nota esa corriente de aire o de calor o de frío. O sea, lo hemos sentido. Decíamos, pero estas personas están súper estresadas. ¿Por qué? Porque han escuchado una noticia que no tiene sentido. ¿Cuál ha sido la respuesta de Israel? Ayudar a sus amigos. No pueden evitarlo, evidentemente no pueden evitarlo, porque los enemigos de Israel son también los enemigos de la gente como los drusos, la gente como usted y como yo. Eso no se puede evitar, pero una vez que lo han... Bueno, se podría evitar, ya saben ustedes cómo se podría evitar, pero nosotros, ciudadanos de a pie, pues nos toca, y hay países como Siria, con estas minorías, que bueno, llegan a sus casas estos seres y hacen lo que tienen que hacer, porque es lo único que saben hacer. Entonces, Israel, lo único y lo máximo y el único que ha hecho defensa por este pueblo, pues lo ha hecho. Entonces, por favor, vengan aquí a escuchar las noticias con devoción y noticias de verdad, sin medias tintas. Ya saben ustedes que aquí al pan, ¿y cómo es, don José? Al vino. Y el vino, el agua clara, el chocolate espeso. Entonces, por favor, vengan, inscríbanse, suscríbanse, únanse a nosotros y vamos adelante. Vamos adelante. Somos Retaguardia Espiritual de las FDI. Aquí no ponemos una etiqueta de quién soy, pero sí de por quién estoy. Yo soy Israel, somos Israel. No importa de qué denominación sea, no importa de qué etiqueta política ni religiosa sea, si es que eso no nos vale. Lo que nos vale son nuestros hechos personales. Lo que usted esté haciendo ahora mismo por el pueblo de Israel es lo que le va a ser contado, no lo que haga su grupo religioso, ni su grupo político, ni... Es usted. ¿Qué va a hacer usted por Israel? ¿Se va a posicionar por Israel? Porque cada uno de nosotros somos responsables de nuestros hechos. Y de acuerdo a lo que hagamos, así se nos juzgará. No se nos va a juzgar porque seamos tal o cual, ni siquiera de qué país somos, pero sí de la acción que hemos tomado por la humanidad. Israel está tomando partido para bendecir a toda la humanidad. Lo ha hecho, lo está haciendo y lo hará. Unámonos a ellos. Unámonos a este pueblo que quiere la vida y que es diferente a todos porque lleva de su mano y en su corazón los mandamientos de Dios. Esa es la diferencia del pueblo de Dios. Esa es la diferencia. Algunos ni le respetan, se creen que los mandamientos son suyos. No, ellos son los guardianes de los mandamientos de Dios, son la luz y nosotros deberíamos de seguir adelante y unirnos cada día más y más, porque el mundo necesita nuestra voz y necesita nuestra luz. Por eso, muchísimas gracias, porque prontito, muy pronto, llegaremos a la meta que tenemos ahí atrás y después a más, porque nos tienen que ver, sí, nos tienen que ver, nos tienen que oír y así será. Am Israel Chai. Am Israel Chai. Miren, nos despedimos ustedes, pero les vamos a dejar antes de irnos. Bueno, después de acabar de estos saludos, tenemos un vídeo nuevo de nuestro viaje a Israel y de la tienda. Sí, tenemos ya una tienda. Habemos tienda. Vamos a ponerlo dentro de un momentito. Solamente antes decir 2 frases. El vídeo es muy interesante, de calidad excelente, trabajado por don Samuel. Así que vamos a verlo en un instante.
De todas maneras vamos a estar poniéndolo habitualmente. Pero antes, 2 frases que tenemos que decir. Una es que en vivo o en diferido, ustedes son los preferidos. Y la otra es Am Israel High, el pueblo de Israel vive y vive para siempre. Bueno, pues le dejo con este anuncio, este vídeo interesantísimo, que escúchelo, porque forma parte ya de lo que vamos a hacer en poco tiempo, es ir a Israel. Hasta mañana. Bienvenidos a la tienda de Labranza TV. Ya está disponible la nueva tienda online y muy pronto más nuevos artículos. Y cómo no, ya puedes hacer tu reserva para el viaje a Israel, un recorrido único por la historia, explorando la herencia judía y la fe. Vamos a unir al mundo, viajando con Israel, viajando juntos. Haz tu reserva y visítanos en labranzatv.com.